Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles tener en el aula a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de inglés. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Nico. ¿Cómo está, compañero Jonathan? ¿Cómo está Claudio? Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Lenita, buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Edison, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto saludarle. Bueno, como la mayoría de los Buenas compañeros, noches, Licen. Moniquita, Buenas ¿cómo noches, está? lice. ¿Cómo está Bien, Cristian? gracias. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Ustedes habían estado consultando a través de otros grupos de WhatsApp, que por qué no se les había enviado la primera hora. Bueno, les comento que yo tengo, de acuerdo a los horarios de corte, tengo desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Por ende, la primera hora no tuvimos. Pero la clase ya se encuentra subida para los que han tenido la oportunidad de revisar. Esa clase ya se encontraba subida desde el día de ayer. Ya se encontraba en su aula virtual. Así que por favor les invito a que ustedes puedan revisar, puedan seguir viendo en función de los temas y la temática que ustedes tienen habilitadas para esta semana, que es la semana número 3 y por ende ustedes tienen habilitadas tareas. Así que por favor ya saben, yo por lo general, siempre cuando tengo problemas de energía, yo trato a ustedes de subirles las clases de forma anticipada para que ustedes puedan revisar con tiempo y no tengan dificultades en el momento de entregar tareas. Entonces ustedes siempre tienen que estar pendientes en su aula virtual antes que en el grupo de WhatsApp. Tienen que ustedes estar periódicamente revisando. Ventajosamente, entre comillas, parece que a partir del 20 nosotros ya no vamos a tener cortes de energía. Y como nosotros trabajamos normalmente, porque somos modalidad virtual, nosotros no tenemos vacaciones, nosotros debemos tener las clases normales durante todo este proceso y este periodo para tratar de recuperar todo el tiempo que se ha perdido justamente con estos problemas de cortes de energía eléctrica. Así que, compañeros, ya saben, avisados, nosotros vamos a tener clases normales dentro de los procesos de trabajo de aquí en adelante y mucho más a partir del 20, que se regulariza todo proceso de energía eléctrica y por ende ustedes ya no van a tener ninguna excusa para no entrar a clases. Entonces, a partir del 20 nosotros ya tenemos clases en el horario normal. Ventajosamente, ya vamos a tener un poco más de tiempo y un poco más de disposición para entrar a cada una de las actividades. Una vez que se les ha proporcionado esta información pertinente e importante dentro del desarrollo de las actividades, vamos a iniciar con el desarrollo de las clases, igual presentándoles en pantalla el documento correspondiente a la tarea. Tenemos en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 4 gramática. En el tema número 3 vamos a ver la forma interrogativa, cómo se construye del verbo to be. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La tarea central dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades. Primero, explica cómo se estructura la forma interrogativa del verbo to be. Y nosotros ya vamos a ver, ustedes simplemente tienen que explicar en español qué es lo que hacemos, qué es lo que sucede, cuáles son los cambios que se dan entre los pronombres personales y el verbo. Y eso es todo, la posición, y eso es todo para generar la estructura interrogativa. Y obviamente al final colocar el signo de interrogación. Y eso nosotros lo vamos a ver en el desarrollo de la clase. La siguiente pregunta dice, ¿qué sucede con la posición del verbo y el pronombre en las oraciones interrogativas? Ahí tienen también que aplicar, tienen que ver. La siguiente dice, transforma a interrogativas las siguientes formas. Nosotros tenemos aquí, tenemos it is, tenemos we are, tenemos they are, tenemos I am y tenemos he is. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estas? Simplemente nosotros lo vamos a transformar a preguntas. Si nosotros les doy un tip para que ustedes vayan y ojo con
con esta estrategia que les voy a dar para que ustedes puedan desarrollar justamente, especialmente el tercer punto de su tarea. ¿Qué es lo que pasa? Aquí nosotros tenemos las formas it is. Tenemos we are, tenemos they are, tenemos I am y tenemos he is. Si ustedes pueden observar, en primer lugar, ahí tenemos dos estructuras gramaticales. Tenemos it y tenemos is, tenemos we y tenemos are, tenemos they y tenemos are, tenemos I, tenemos am, tenemos he y tenemos is. Son dos. ¿Qué es lo que pasa para nosotros poder transformar esto a preguntas? Simplemente se cambia de posición, se cambia de ubicación. Y si yo digo en la primera etapa, poniendo el primer ejemplo, si yo digo it is, esa es la forma afirmativa, que se traduce al español como esto es o esto está. Si yo quiero transformarle a pregunta, se invierte la posición, cambian de posición, en tal forma que el verbo pasa a ser primero y el pronombre pasa a ser segundo. De tal manera que para ustedes poder transformar esta primera etapa, les voy a dar como ejemplo, este it is a pregunta, simplemente yo le voy a poner en primer lugar el verbo y en segundo lugar el pronombre. Y quedaría de la siguiente manera, is it y el signo de interrogación. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer y obviamente tienen que ver cómo está el resto. Ya con esa pauta, yo pienso que ustedes, el resto, ustedes lo van a hacer súper bien. Ya solo les queda 1, 2, 3 y 4 por transformar a preguntas. El primero ya les di haciendo, que es is it, más el signo de interrogación al final. Y de esa manera ustedes transforman a interrogativas las siguientes formas. Eso es todo. Eso en cuanto al desarrollo de su tarea. Recuerden que todas las tareas son 100% escritas, por tanto, ustedes tienen que desarrollar obligatoriamente la rotulación de su hojita siguiendo el esquema que se les ha proporcionado. Una vez que han hecho esto en la parte superior de su hojita, ustedes van a continuación a desarrollar el contenido de su tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de esta actividad tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema de las formas interrogativas del verbo to be. Estamos en la semana número 3 con fecha o de fecha 9 de diciembre. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 9 de diciembre, la fecha límite de entregas es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2025. Aquí tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de la presente actividad que se encuentra ya habilitada desde el día lunes, se encuentra habilitada para que ustedes puedan revisar y obviamente algunas cosas, de hecho esta tarea es mucho fácil, muy fácil y por ende ustedes lo pueden desarrollar casi sin mayor explicación. Pero si tienen alguna duda, alguna inquietud, nosotros vamos en esta clase, vamos a ir desarrollando el material de apoyo. Como ya se les ha proporcionado todos los requerimientos en función del desarrollo de la actividad, el desarrollo de la tarea, vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo y justamente con el tema correspondientes a la semana 3, que es la forma interrogativa del verbo to be. Para construir una pregunta con el verbo to be, el verbo se debe anteponer al pronombre o sujeto. Recuerde que en inglés solo se utiliza un signo de interrogación para cerrar la pregunta. Esto va hasta el final. Y nosotros tenemos aquí la fórmula para nosotros poder crear una pregunta en inglés. Obviamente que esté constituido con el verbo to be, esta oración. Dentro de esta forma, tiene que de ley tener la forma del verbo to be para que se aplique esta estructura. De tal manera que tenemos en primer punto, tenemos el verbo to be, a esto le vamos a sumar un subject o el pronombre personal, le vamos a sumar un complemento y al final indispensable poner el signo de interrogación. De tal manera que aquí yo tengo el siguiente ejemplo. Are you at home? Are you at home? Eso significa, ¿estás en la casa? Le está haciendo una pregunta. Entonces vamos a ver, de acuerdo a la fórmula que ya les había dicho, are corresponde al verbo to be, you corresponde al subject o al pronombre como ustedes lo quieran mencionar, at home es el complemento y obviamente tenemos el signo de interrogación. De esa manera nosotros podemos construir diferentes oraciones
interrogativas, obviamente utilizando cualquiera de los pronombres personales y cualquiera de las formas del verbo to be, sea esta am, are, is, porque ahorita estamos trabajando solo con el modo presente, con la conjugación en presente. Am, are, is se traduce al español como ser o estar, y eso habíamos dicho y habíamos analizado en la clase anterior, que no solamente tiene esos tres significados, o traducciones, sino también tienen dos adicionales. Ustedes pueden revisar la clase anterior y ahí se encuentra la explicación pertinente. Ahora veamos algunos ejemplos. Tenemos, is he a photographer? Tenemos primero el verbo, luego tenemos el pronombre y el complemento más el signo de interrogación fundamental. Dice, él es un fotógrafo o él es un fotógrafo, cualquiera de las dos determinaciones. La siguiente, are they friends? Ellos son amigos. Are corresponde al verbo to be. They corresponde al subject o perdón, al pronombre personal. Friend es el sustantivo o el complemento de la oración. Y al final tenemos el signo de interrogación. También puedo decir el siguiente ejemplo. Is my name on the list? Mi nombre está en la lista. Entonces, primero tenemos el verbo is, luego tenemos un pronombre posesivo, luego tenemos el complemento o el complemento de la oración, donde tenemos un sustantivo común, tenemos un adverbio, tenemos un artículo determinante y tenemos obviamente un sustantivo común más el signo de interrogación. Is my name on the list? Mi nombre está en la lista. Esa es una pregunta. Y volvemos a ver en la siguiente claqueta, en la siguiente imagen, podemos observar el verbo to be presente de indicativo. Vamos a ver el modo afirmativo, el modo interrogativo y el modo negativo. Una vez más, donde el modo afirmativo, ustedes obviamente cada una de las estructuras lo tenemos por colores para que ustedes puedan identificarlo de mejor manera. Tenemos I am, tenemos you are, tenemos he is, tenemos she is, tenemos it is, we are, you are y they are. Este es el modo afirmativo. Ahí nosotros podemos ver en primera instancia en color negro, podemos observar todas las formas de los pronombres personales. Y en color morado podemos ver las formas del verbo to be. De tal manera que I am significa yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is para ella, ella es, ella está. Y this para las cosas o animales o sustantivos incontables. Esto es, esto está, aquello es, aquello está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. Y they are, ellos son, ellos están. Ese es el modo afirmativo. Cuando yo voy a afirmar algo. Ahora el modo interrogativo es mucho más fácil que lo que les había dicho anteriormente. La posición cambia en relación del verbo y el pronombre. De tal manera que si en el modo afirmativo primero estaba el pronombre y luego estaba el verbo, para formar la pregunta primero va a estar el verbo y luego el pronombre. De tal manera que quedaría de la siguiente manera. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Y are they. Cada uno de ellos ustedes pueden observar que en inglés solo colocamos el signo de interrogación en la parte final nada más. De tal manera que am I significa soy yo, estoy yo, are you, eres tú, estás tú, is he, es él, está él, is she, es ella, está ella, es it, es él, es ella, es esto o es aquello. Recordemos que it's corresponde o it is corresponde solo a objetos y cosas, animales y sustantivos incontables. Are we, somos nosotros, estamos nosotros. Are you, son ustedes, están ustedes. Are they, son ellos, están ellos. Ahí nosotros tenemos el modo interrogativo, que es el tema central de la presente clase. Pero también tenemos como un complemento para hacer un recuento de lo que nosotros hemos visto en clases anteriores, el modo negativo. ¿Qué es lo que pasa con el modo negativo del pronombre, del verbo to be, perdón, con el presente indicativo? Simplemente lo que hacemos es agregarle
al final de los pronombres y del verbo, agregarle una tercera estructura gramatical, que es el adverbio de negación, en este caso el no. Entonces, si ustedes pueden observar, acá en el modo negativo, nosotros ya tenemos tres estructuras gramaticales. Tenemos I, you, he, she, it, we, you y they, que corresponden a los pronombres. Am, are, is, que corresponde al verbo to be. Y por último, el adverbio de negación not. Y de tal manera que se construyen I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not y they are not. I am not significa y no soy, no estoy, o yo no soy, yo no estoy. You are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. You are not, ustedes no son, ustedes no están. They are not, ellos no son, ellos no están. De esa manera nosotros podemos ver, aquí tienen todo el material necesario para que ustedes simplemente vuelvan a pegar una leída y obviamente es mucho más fácil la comprensión de cómo está constituido la forma o el modo afirmativo, el modo interrogativo y el modo negativo del verbo to be, obviamente en el presente indicativo. El presente simple interrogativo del verbo to be, si necesitas saber ¿cómo se usa el verbo to be interrogativo? Te contamos que la conjugación del verbo to be en presente simple interrogativo sigue reglas simples que en el modo afirmativo y también en el modo negativo. Solo debes modificar el orden entre el pronombre personal y el verbo. Esto es is, are, am. Esas son las tres formas del verbo to be. Is, are, am. En lugar de comenzar con los pronombres personales, deberás comenzar la pregunta con uno de los verbos. Eso quiere decir, puede ser con is, puede ser con are o puede ser con am, dependiendo de la conjugación, según corresponde. Por ejemplo, are you a student? ¿Eres un estudiante? Le está haciendo una pregunta. En cuanto a la estructura y uso del verbo to be en el presente simple interrogativo, en los siguientes ejemplos ustedes podrán observar cómo se forma la interrogativa del verbo to be, tanto en afirmativo como en negativo. Vamos a ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos are they at the office? ¿Están ellos en la oficina? Dice, are they. Are corresponde al verbo, they corresponde al último pronombre personal que se traduce como ellos y tenemos el complemento at the office y el signo de interrogación solo hasta el final en inglés. De tal manera que esto se traduce como están ellos en la oficina. La siguiente oración dice, is he a good friend? ¿Es él un buen amigo? Entonces aquí tenemos is corresponde al verbo, he corresponde al pronombre. El resto de la oración va normal. La siguiente, am I your cousin? Soy tu prima, le está preguntando. Entonces tenemos am, que corresponde a la primera forma del verbo to be. I corresponde a la primera forma del pronombre personal. Entonces, este está estructurada en la primera persona, porque estoy hablando de mí mismo. Am I your cousin? Soy tu prima, le está preguntando. Preguntas con el verbo to be con are. Por ejemplo, tenemos are they your parents? ¿Son tus padres? Are they your parents? Primero tenemos el verbo, luego tenemos el pronombre personal y luego tenemos el complemento que le da sentido a la oración. Indispensable no olvidarse nunca que el signo de interrogación solo va hasta el final. Son tus padres. En cuanto a preguntas con el verbo to be en is, tenemos is your mother a teacher? ¿Es tu madre una maestra? Tenemos primero el verbo to be, luego un pronombre personal. En este caso es un pronombre posesivo. Entonces, que indica posesión. Is your mother a teacher? ¿Es tu madre una maestra? Preguntas con el verbo to be con am. Am I wrong? ¿Estoy equivocado? Estoy haciendo una pregunta. Entonces, en tal virtud, la primera estructura es el verbo to be y la segunda estructura dentro de esta oración es el pronombre personal.
Esas es las características fundamentales en cuanto a la formación también de preguntas con el verbo to be. Volvemos a tener aquí un poco más en cuanto a las estructuras del afirmativo, negativo y también tanto el negativo en la contracción. Vamos a ver tanto la forma larga como la forma contraída. Tenemos el afirmativo de la interrogación, tenemos am I, tenemos are you, tenemos is he, tenemos is she, is it, are we, are you, are they. Para la forma negativa formal o la larga, la long form, tenemos I am not, are you not, is he not, is she not, is it not, are we not, are you not, are they not. Entonces aquí igual, para la forma larga negativa, ¿qué es lo que tenemos? Primero tenemos la forma del verbo to be, en segunda instancia tenemos los pronombres personales y en tercera instancia tenemos el adverbio de negación. Pues de esa manera construimos la long form, o sea, la forma larga. Ahora en la contracción yo voy a unir, en este caso, el verbo con el adverbio de negación. De tal manera que como tenemos tres verbos o tres formas del verbo en presente, que es am, are, is, vamos a ver cuál es la contracción con cada uno de ellos. Para la primera persona, para el I am, no existe ningún tipo de contracción. Por lo tanto, seguirá siendo I am not. Se va a escribir de la misma forma. No hay contracción para la primera persona. Para el are y para el is, sí. Para el are más el adverbio de negación, se fusionan y forman el aren't. Y para el is not, se fusionan y forman el isn't. De tal manera que quedarían de la siguiente manera, si es que yo quiero hacer oraciones interrogativas con contracción. Recuerden, para la primera persona no hay y quedaría am I not. Para la segunda persona, aren't you. Para la siguiente persona, isn't he, isn't she, isn't it. Para la primera persona del plural, aren't we. Para la segunda persona del plural, aren't you. Y para la tercera persona del plural, aren't they. Y de esa manera nosotros podemos construir también preguntas interrogativas negativas con la contracción. Entonces aquí ustedes pueden, cualquiera de las formas ustedes pueden utilizar. Entonces, para la negación tenemos dos formas, la forma larga y la forma contraída. Si de pronto se preguntan qué es lo que pasa, porque tenemos diferencias en cuanto a la escritura, si cambia también en el momento de la traducción, no. Tanto la contracción o la forma contraída con la forma larga no cambian en función de su traducción o de su esencia mismo de la pregunta, de la estructura gramatical, no cambia. Significa lo mismo, tanto en la forma larga como en la forma contraída. Eso no pasa absolutamente nada. En cuanto a la estructura del presente simple, el verbo to be en forma interrogativa es lo que, como les había dicho, en primera instancia vamos a colocar el verbo, luego vamos a colocar el sujeto o pronombre personal, luego vamos a colocar un complemento, el cual le va a dar sentido a la oración, y por último, obligatorio, vamos a colocar el signo de interrogación. Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para construir oraciones interrogativas con el presente simple del verbo to be. De tal manera que aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos am I nice, soy agradable. Who are you? En este caso, ¿quién eres? He is not polite, no es educado. Where is she? ¿Dónde está? Is it not difficult? No es difícil. Are we lost? Estamos perdidos. We are you busy? ¿Por qué estás ocupado? Aren't they lawyer? No son abogados y así sucesivamente. Si hubiera algún pronombre interrogativo, este se lo coloca al inicio de la oración.
Esa es la estructura fundamental en la cual nosotros nos basamos para desarrollar estas estructuras gramaticales. No es complicado, no es difícil. Si ustedes han podido poner atención, ¿qué es lo que hacemos para el interrogativo? Simplemente primero mandamos el verbo y luego mandamos el pronombre y eso es todo. Ponemos el complemento para que le dé sentido a la oración y eso sería todo en cuanto a la estructuración de esta estructura. Vamos a ver un poquito más y vamos a ir analizando. Solo regálenme unos segunditos nomás, ya para continuar en la segunda etapa y parte final de este proceso educativo. Listo, compañeros. Vamos a continuar y vamos a dar en estos últimos minutos el toque final en función del desarrollo del verbo to be, que significa, se traduce al español como ser o estar, y que nos permite también hacer preguntas, nos permite hacer una serie de actividades en función de preguntar alguna actividad. El verbo to be equivale en el español a ser y estar y es de los pocos verbos en inglés que hay que conjugar, es decir, que cada persona tiene una forma distinta que tenemos que aprender. Dentro de la forma afirmativa, ya saben, tenemos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Tenemos en primer lugar los pronombres y en segundo lugar cualquiera de las tres formas del verbo to be en presente, que son am, are, is. I am significa yo soy y también significa yo estoy, ser o estar. You are significa tú eres, significa tú estás. He is, designado solo para el sexo masculino, se determina como él es, él está. She is, por el contrario, para el sexo femenino, ella es, él está. It is para cosas y animales y sustantivos incontables, esto es, esto está. We are, nosotros o nosotras somos o nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. They are, ellos son, ellos están. Esa es la traducción básica y puntual del verbo to be. En inglés existen dos formas del verbo to be en afirmativo. Una forma completa, que es el I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Una forma contraída, que es I'm, you're, his, she's, it's, we're, you y they. Esas son las formas en cuanto a la contracción. Puedes usar la que prefieras, aunque es más común la forma contraída. No te agobies porque el verbo to be significa en español tanto ser como estar, porque no vas a tener ningún problema para, obviamente, traducir el momento de los momentos. El problema es para quien está aprendiendo español, que no para todos, obviamente, tienen una sola forma, sino que tienen formas diferentes en cuanto a su conjugación. Por ende, el verbo to be es un verbo irregular porque tiene su propia forma para cada uno de sus elementos. Algunos ejemplos de oraciones afirmativas con el verbo to be tenemos a continuación. Tenemos I'm Spanish, tenemos con contracción. Dice yo soy español. She is tall, ella es alta. They are French, soy francés. I am at home, estoy en casa. We're here, estamos aquí. Entonces ahí tenemos algunas oraciones en afirmativo. En cuanto a la forma negativa, el verbo to be hace la interrogativa intercambiando la posición con el sujeto cuando hablamos de interrogación. Y aquí nosotros podemos observar cómo funciona la afirmativa interrogativa y dentro de ellos la afirmativa dice you are, mientras que la afirmativa dice are you. ¿Qué es lo que pasó aquí? Simplemente se cambió de posición. En primera instancia en la afirmativa tengo primero el pronombre y luego tengo el verbo. Pero cuando voy a construir una interrogación, una pregunta, primero le pongo al verbo y segundo le pongo al pronombre personal y eso es todo. Por ejemplo, am I, soy yo, estoy yo. Are you, eres tú, estás tú. Is he, es él, está él. Is she, es ella, está ella. Is it, es esto, está esto.
Are we, somos nosotros, estamos nosotros. Are you, son ustedes, están ustedes. Are they, son ellos, están ellos. Esa es la forma interrogativa. Veamos algunos ejemplos en esta parte final. Por ejemplo, are you German? ¿Eres alemán? Les haciendo una pregunta. Are you at home? ¿Estás en casa? Is she tall? ¿Es alta? Are they your parents? ¿Son tus padres? Is he a doctor? ¿Es médico? Le está preguntando. Todo está haciendo una pregunta. Y como parte final tenemos la negación. La negación se hace añadiendo simplemente el adverbio de negación tras el verbo to be. Es muy normal, sobre todo en conversaciones, contraer, por ejemplo, el not y unirlo con el verbo. De tal manera que la forma afirmativa es you are, pero la forma negativa es you are not. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente agregamos el not al final y se transforma en una negación. Por ejemplo, I am not, yo no soy, yo no estoy. You are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. You are not, ustedes no son, ustedes no están. They are not, ellas no son o ellos no están. Entonces ahí nosotros podemos determinar. Las formas contraídas del verbo to be en inglés son I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't y they aren't. El I am not, el primero, recuerden una vez más, no tiene contracción, por ende se escribe normal. Desde el siguiente, desde el segundo pronombre personal, ahí sí ya vamos contrayendo tanto el verbo con el adverbio de negación. Como tenemos ya solo dos, porque el am se quedó suelto, entonces el are y el not da origen al aren't, el is y el not da origen al isn't, y eso es todo lo que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, I'm not Spanish, yo no soy español. She is not tall, ella no es alta. They are not French, no soy francés. I am not at home, no estoy en casa. We aren't here, no estamos aquí. He isn't in the cinema, no está en el cine. Entonces ahí nosotros hemos podido ver como un complemento, obviamente las diferentes formas, tanto con contracción como con forma larga. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de actividades correspondientes a la materia de inglés. Les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Señoras y señores, una feliz noche. Gracias, Liz. Gracias, Listen. Una feliz noche igual. Buenas, licenciado.